Bueno, damos inicio a la segunda parte de la unidad 3. Vamos primero con Rousseau. Rousseau es un señor nacido en Suiza, pero se hizo famoso en Francia, un tipo muy perseguido por sus ideas. Acá vamos a hablar de dos textos fundamentales. El primero es el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Es un texto muy breve, muy cortito, es hermoso, hermoso texto, se lee en una horita, donde él menciona qué es lo que, por qué la sociedad pasa de un estado de naturaleza a un supuesto, y escuchen esto, supuesto estado civil. Él es el único autor de los tres contractualistas que dice que en realidad la sociedad vive dos estados de naturaleza. El primero, que lo sitúa en una época histórica que podría llegar a ser la prehistoria, y un segundo que serían las sociedades actuales, es decir, que para Rousseau todavía no pasamos al verdadero estado civil, es decir, no hay un ejemplo concreto, hay diferencia de Hobbes y Locke, que sí tira modelos políticos que conocemos. Rousseau tira un modelo que todavía no se vio en la práctica, por lo menos históricamente no se vio. En ese discurso sobre la desigualdad, sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad de los hombres, él empieza hablando de un primer estado de naturaleza, podría llegar a ser la prehistoria, donde él sitúa a los hombres libres e iguales, donde no había este instinto de deseo. Entonces, plantean la primera hoja que les mando fotocopiada. El hombre era capaz de satisfacer sus necesidades, comía, se vestía, las necesidades fisiológicas básicas, sin recurrir a la ayuda de nadie. Su única preocupación, al igual que los otros autores, era autoconservarse, y le alcanzaba con lo que le daba la tierra. Habla del apetito sexual, que estaba desprovisto de cualquier sentimiento de amor, lo que impulsaba a que la especie se perpetuara, sin necesidad de formar una familia. El hijo andaba junto a su madre hasta que ya no la necesite más, y así funcionaba la sociedad. Podría situarse tranquilamente en las sociedades prehistóricas que uno ve en la era de Hielo 1, por ejemplo, en esa película. Podría ser tranquilamente esto. No había deseo, no había esa cosa de poseer. Las sociedades andaban bien. Rousseau lo llama a este hombre en estado de naturaleza buen salvaje. En eso se basa para hablar de este tipo de personas. Bien, dicho esto, la gente ve lo más bien, habla muy bien esa primera página, el amor a sí mismo, que es un sentimiento natural, algo lógico, que se empiezan a preocuparse por su propia conservación y bienestar, y la piedad o la compasión, que inspira una repugnancia natural a ver sufrir a los demás. Es decir, los considera buena gente, a estos buenos salvajes. Bien, el hombre es un agente libre, se reconoce libre, pero comienza en esas primeras etapas el primer gran problema del hombre. Empieza a tener esta facultad de perfeccionarse. Y eso es lo que, según Rousseau, va a cagar todo. Ese deseo de perfeccionarse va a hacer que quiera ser mejor que el otro, más inteligente, más astuto, más hábil, más lindo, más todo, vestirse mejor, coquetear, etc. Tener más chicas o más muchachos, tener mejor puesto de laburo, lo que sea. Y esa sociedad originaria, donde no había deseo, donde todo estaba lindo, comienza a cagarse. Dando lugar a este tipo de perfeccionamiento, el hecho de querer tener más, empiezan a llevar a estas primitivas sociedades a agruparse. ¿Sí? Se pasan a vivir en clanes de mucha más gente, hasta las primeras sociedades históricas, bajo el dominio de lo que es la propiedad privada. Y para Rousseau este es el gran problema, dice, esto de que tengamos propiedad privada. En la segunda página que les envío, lo dice muy claro, en el segundo párrafo. Con esto arranca la segunda parte del origen de la desigualdad. El primero que, habiendo cercado un terreno, está hablando de cercado terreno, está hablando de las leyes
de acercamiento que son propias de la época de Luke. Estamos hablando del nacimiento de la Rusia industrial. Pero bueno, él no nombra fecha histórica, pero está dando con un palo a Luke. El primero que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir, ¿esto es mío? Y encontró gente lo bastante simples, él dice simple para no decir boluda, como para creer esto, ahí surge la sociedad civil. Y es lo que está criticando, a partir de ahora, Rousseau empieza a criticar ese estado de naturaleza, que no es ni más ni menos que el contrato que plantea Luke, el nacimiento de esa sociedad civil. Bueno, todo lo que Luke lo ve bueno, para Rousseau es una verdadera porquería. Entonces dice que, esto de tener propiedad privada hace que la gente comience a vivir en sociedad, bla, bla, bla. Mientras no existió la división del trabajo, las personas eran felices. Una vez que hay división del trabajo, la gente ya no es feliz porque está el que gana más y el que gana menos. Bueno, esto lleva a un estado de guerra entre los que más tienen y los que menos tienen. Ojo, porque esto es muy parecido a lo que después vamos a hablar con Marx. Hasta acá no difieren mucho. Obviamente que esa sociedad supuesta civil, que para Rousseau no lo es todavía, sino que es una sociedad, un segundo estado de naturaleza, no es ni más ni menos que beneficiosa solamente a los que tienen dinero. Es un pacto engañoso, los ricos aseguran que la propiedad sea respetada por los pobres. Una es establecer la sociedad civil y el derecho de propiedad son el primer paso en el progreso de la desigualdad entre los hombres, autorizando la extinción entre ricos y pobres. Bien, cortamos acá entonces, ese es el estado de naturaleza que él ve. Para salir de ese estado de naturaleza, él propone un pacto o contrato. Y acá arrancamos la segunda etapa de Rousseau. Este modelo lo presenta en un texto conocido, es el más conocido de él, llamado El Contrato Social, otro librito muy cortito, muy chiquito, hora y media de lectura rápida, por ahí si lo quieren interpretar lleva un poco más, pero se lee bastante ágil y no es complejo. Él en el contrato social da la solución a cómo salir del segundo estado de naturaleza que nos lleva al capitalismo, aunque no lo nombre así, pero es eso, y encontrar la solución. En esa segunda etapa dice que volvemos a la idea de que los hombres somos iguales entre sí y que vivimos libremente regidos solo por la ley natural basada en la autoconservación y la piedad. Vuelve a pintar como buena gente, ¿no? Ahora bien, dice, nos tenemos que reunir en una especie de convención. Esta convención tiene que ser tal donde los hombres no pierdan ni su libertad ni su igualdad. Es decir, no tenemos que reunirnos para perder nuestros derechos al cedérselos a nadie. Se tiene que hacer un pacto. Y él habla de el contrato social. Ese le da el nombre de contrato social. Ahora bien, el texto habla, ya estamos en la cuarta página más o menos, está al principio, habla de 3 cláusulas, pero en realidad se reducen a una sola, la cláusula principal. El texto dice así: la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad. Se los paso en castellano, que es re fácil. Vos tenés que ceder todos tus derechos a toda la comunidad, pero vos sos parte de esa comunidad. Es decir, vamos a suponer que somos 10 tipos en la comunidad, los 10 nos cedemos todos los derechos a los 10. Es decir, que yo sigo siendo parte, sigo teniendo mis derechos, pero además tengo derechos de los otros, y los otros tienen los míos. Compartimos todos los derechos de todos. Ni más ni menos que con esto Rousseau da nacimiento a 2 modelos políticos que tenemos en nuestro país hoy. La democracia, lo que pasa es que él da nacimiento a la democracia directa, por eso digo que no hay ejemplo, nosotros elegimos representantes. En cambio el modelo rousseauiano, que no se puede aplicar a ningún modelo conocido en la historia, da nacimiento a la democracia directa. Tal vez existió brevemente, cortito lapso, en la democracia ateniense, pero duró muy poco tiempo, que era cuando los ciudadanos votaban sus propias leyes en el momento, eran pocos habitantes. Sacando ese modelo griego, que duró cortito y solamente en Atenas, tampoco en toda Grecia, no hay ejemplos fuertes conocidos de la actualidad.
Y también da nacimiento un poco a la idea de lo que va a ser la República, porque dice que los que tienen que tomar las decisiones son los integrantes de ese pacto, que es todo el pueblo, es toda la comunidad tomando decisión. Bien, el autor, obviamente, para poder sostener esto, piensa en pequeñas comunidades democráticas. Imagínense que con 45 millones de tipos que somos en Argentina, esto es muy, muy complicado. Por eso habla de esta cosa hippie, ¿no? Pequeñas comunidades. Hoy sería imposible pensar el mundo fragmentado en miles y millones de pequeñas comunidades. Bien, a esa reunión de personas Rousseau las va a llamar voluntad general. La voluntad general es la decisión que sale del conjunto de todos los que formamos esa comunidad. La voluntad general siempre es recta, pues produce una igualdad de derechos, ya que es general, tanto en su objetivo como en su esencia, y no puede tener un objeto personal o particular. Bien, por otro lado, también plantea que se garantiza que la ley no sea hecha a favor ni en perjuicio de un particular, sino que sea buena para todos, y es libre, ya que acata lo que manda la voluntad general. Lo que el hombre pierde al entrar en esta sociedad es esa libertad natural del inicio, de cuando empecé a hablar del estado de naturaleza, y el derecho natural ilimitado a todo lo que desea. Y lo que gana es que la libertad civil, limitada por la voluntad y la propiedad de lo que antes solo se poseía, por otro lado adquiere moralidad en sus actos, y esto es lo que realmente lo hace libre y dueño de sí mismo. Explico qué quiere decir el texto con esto. El concepto de libertad es un concepto que lo vamos a discutir más adelante en otra unidad, pero es un término muy discutible, porque si yo considero que libertad es hacer lo que se me canta, bueno, voy, le toco el traste a alguien o le pego un corchazo en el medio de la frente y yo creería que soy libre por esto. Justamente lo que vamos a hablar más adelante y lo que está Rousseau proponiendo desde ahora es que en realidad la libertad es libertad mientras yo soy responsable de ella. Si yo sé que está mal tocar el traste a alguien o pegar un corchazo en la frente y tengo las herramientas morales, ¿sí? Soy más libre que aquel que hace lo que realmente desea, porque está obedeciendo a sus placeres y no a su razón. De esta moral está hablando Rousseau, de este tipo de libertad, de una libertad responsable que ya lo vamos a trabajar en la próxima unidad. Con esto, si bien el texto agrega un par de cosas más y habla de la diferencia de que él tiene con respecto a la propiedad privada, pero lo importante con esto es que terminamos con Rousseau y vuelvo a explicar, es un poco el fundador de esa democracia directa que se dio brevemente en Atenas, cortito tiempo, y después no hubo modelos posteriores como para uno poder ver ese ejemplo de cómo se trabajaba esa democracia, ¿no? Y da el sentido de república. Con esto terminamos Rousseau.